se está tirando de palo a palo, era arquero, y no ataja una. Aquí está diciendo hace un ratito nada más qué es lo que ha hecho, qué es lo que anuncia a través de los medios en el comienzo de la semana. Todo es una gran locura, pero tenemos que seguirle el ritmo. A ver qué dijo. Nosotros tomamos dos medidas. El propio día sábado yo mandé un decreto donde se retrotrae ese aumento. Sí. Es decir, ahora, digamos, como eso se ha depositado, lo que se hace es en el mes que viene, se lo descuenta cuando se hace el pago, con lo cual seguimos con esta tesitura de que acá el ajuste lo pagan todos, en especial la política, pero no solo eso, además al secretario de Trabajo, digamos, lo he despedido. ¿Cuándo lo despiden? En este momento lo están notificando. ¿A Yacine? Al secretario de Trabajo. Digamos, por este error. Este es un error que no debería haber cometido. Porque además... La culpa es de otros siempre, Víctor Hugo, vos lo decías. Primero, se animó a decir que era por un decreto de Cristina Fernández de Kirchner de 2010. Ahora le está echando la culpa al ahora ex secretario de Trabajo. Y un dato, Víctor Hugo, dice que el ajuste lo pagan todos, lo paga la política. El sueldo de febrero de Milei pasó de 4 millones a 6 millones y ya se depositó. Lo acaba de decir, bueno, sí, entonces el mes que viene vamos a hacer un descuento. Pero esa es la manera, desencajado, tenés que ver los ojos desorbitados porque no encuentra la manera de justificar semejante robo a la nación. Firmó sin mirar, no sabe leer o simplemente quiso que esto pasara de la manera más oculta posible y cuando lo descubrieron se desesperó y recurrió a la mentira y a la prepotencia. Lo que me pregunto es, en este espanto, porque qué espanto, ¿no? ¿Qué hacemos con nosotros para sobrellevar al personaje? Y lo pregunto así porque en realidad es arriesgada la pregunta, ¿qué hacemos con este hombre? Pero de verdad, ¿qué hacemos? Empezó mintiendo sobre el salario que se había aumentado. Nada grave, dicho sea de paso. El sueldo de Milei y de cualquier persona de la política es mucho menos de lo que ganan algunos por sostener a Milei. Es más caro hacerle de adulón que ser Milei. La cifra no importa, pero la mentira sí. La acusación extemporánea para cubrirse usando CFK. Aprovechando toda la persecución de la que ella es víctima, tratando de tener razón desde la oscuridad de la mentira. Falló en el disparo, pero después ensayó otro y le volvió a salir mal. Hasta que, pasada la medianoche del sábado-domingo, revanchista, tonto, sacudido en su amor propio herido, decidió amenazar a CFK. Yo sé que no importa que no importe. No interesa que CFK se ría del insomnio previsible a esta altura de Milei. Duerme ese hombre. Lo que cuenta es hasta qué punto este hombre está bien. Porque tiene que resolver algunos temas importantes, ¿no? Tiene en carpeta 47 millones de argentinos, ¿verdad? Todos esperando por sus decisiones. ¿Está en condiciones? ¿Podrá su hermana, podrá Conan, podrá Marra controlarlo? Parece el comienzo, todo esto que vivimos, enero, febrero, o lo que va de marzo, el comienzo de un viaje en el que empezamos a desconfiar del conductor, subimos al micro y ¿cómo maneja? ¿Habrá dormido bien? ¿Sabe hacer los cambios? ¿Toca el freno en las curvas? Viajamos como pasajeros temerosos, mirándonos entre nosotros, porque tanta impericia no se puede creer. Alguien que se pare en el micro, camine por el pasillo, y se acerque al volante y le pregunte, así como en el oído, señor, disculpe, ¿usted se siente bien? Estoy leyendo que un tuit de Martín Lustó, el presidente Milei, una vez más, muestra la hipocresía de su doble vara y su doble cara, valiente o cobarde, decidido o insensible, riguroso con los números o mentiroso, el que se queja de estar bloqueado por CFK
o el que me bloquea. Es impresionante el tuit de Martín Lustó respecto a la personalidad de Milei. Sí, claro, Víctor Hugo, y vos sabés que vamos a escuchar algunas declaraciones. Por ejemplo, el ministro del Interior, que cuando le dijeron se subió 50%, lo primero que dijo es: no creo que sea así, lo he visto reflejado en los sueldos. Claro, con la comprobación anoche tuvo que decir, bueno, en realidad el presidente no sabía que se aumentaba él mismo. Es un cambio rotundo en 24 horas. Milei echó al secretario de Trabajo, Omar Yassin, por el error, entre comillas, de los aumentos de sueldo. Dijo que está echando en este momento el secretario de Trabajo, lo hizo a través de una entrevista televisiva. Reiteramos, el presidente echó al secretario de Trabajo, Omar Yassin, la máxima autoridad en materia laboral que tenía el gobierno en el Poder Ejecutivo, por el escándalo del aumento de sueldo que se hizo el propio presidente. No, es impactante, es impresionante, porque hubo 3 firmas, por lo menos, sobre eso que ha motivado todo este dislate en el que nos ha metido Milei, porque simplemente no aceptó que había elegido ponerse un sueldo de 4 millones de pesos. No es una barbaridad para el momento en el que corre. No me importa mucho la discusión de cuánto ganan los funcionarios, porque detrás siempre estuvo el deseo de que sean gratis, de que no cobren. ¿Para qué? Para ser solamente los poderosos y los que tienen mucho dinero, en vez de tener que elegir un diputado que los representa, que de vez en cuando puede ser desobediente. Ellos mismos ser los que manden, porque ellos no necesitan cobrar. Matan la vida política, porque la gente no puede vivir. Entonces, lo de Milei encuadra dentro de todo ese panorama, pero no lo vio así, se asustó de la cifra. Ahora hablamos millones, dado la cotización del dólar blue, etcétera. Millones es una palabra muy fácil, no era el problema, pero eligió la mentira. Es una barbaridad. Cristina Kirchner le había dicho: lo hacía más valiente, presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el 48% y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí. Después, todo lo que ha sugerido ahora esta aparición en televisión, tuit y televisión, por supuesto, del canal de la mafia para hacer los anuncios. Milei diciéndole: señora, ¿cómo le da la cara para hablar de jubilaciones si la licuación de los jubilados es producto de la fórmula previsional que su gobierno impuso por decreto, y esto era una mentira? Es decir, no era por esto que se había aumentado el sueldo, simplemente tenía que admitirlo o callarse la boca. Juan Graboy dice: la virtud que siempre le reconocía a Milei en tanto personaje es que iba de frente, cada tanto también cierta originalidad. Me decepciona. Javier, si autorizaste el aumento o se te pasó, hacete cargo. Eso de echarle la culpa a una mujer ya está bastante visto últimamente y es una lamentable muestra de cobardía. Lo mismo con los aumentos de los jubilados y senadores. Lo firmaron tus jefes parlamentarios y lo festejó Esper. Igual de jodido sería si no sabías. ¿Te enterás las medidas de tu propio gobierno cuando salen en los medios de comunicación? Tus funcionarios solo saben encontrar curros imaginarios para sacarle la comida, las cloacas, los remedios y el laburo a gente común, o alguna vez van a encontrar algún curro real para sacarle privilegios a la casta y a los buitres. ¿Te están vendiendo el diario de Irigoyen como un gil o simplemente te haces el boludo? Esto es lo que el tuit de Grabois de hace un rato, evidentemente. Es impresionante lo que está pasando en ese ritmo tremendo del cruce de opiniones, Lourdes. Sí, vos sabés que está desencajado el presidente Javier Milei en los estudios de La Nación Más, donde fue a tratar de salvar el papelón más grande que está enfrentando su gobierno. Y vale destacar que en ese cruce que se dio, que involucró directamente a la ex vicepresidenta, Cristina Fernández adjunta los 2 decretos que, como bien decías vos, lleva la firma de Javier Milei, de Sandra Petovelo, su amiga, le dice la ministra de Desarrollo, y el jefe de gabinete. O sea que no es algo automático, administrativo, y que pasó por las manos del secretario de Trabajo, que acaba de ser despedido, como bien decía Alan, en vivo y en directo. Además, tengamos en cuenta que en el mes de enero se había emitido un decreto de similares características donde expresamente había un artículo que decía que
ese aumento que se le daba a todo el personal de la Administración Pública Nacional no incluía a los funcionarios políticos. Sí. Ahora ese artículo fue eliminado, por lo cual había una plantilla, si se quiere, de DNU para evitar que el presidente se autoaumentase el sueldo. Pero, Víctor Hugo, cuando hablamos de empleados de la Administración Pública, no creamos que ese 48 era para todo, porque tanto se habla del empleo público, el trabajador de ANSES, el que atiende a los jubilados, nunca tuvo un 48%, era para presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y subsecretarios, es decir, la casta más casta. Además, Tulio dice, llora a propósito de Milei porque Cristina lo tiene bloqueado. Sumergido en lo profundo del lodo, el presidente yace hundido. Fin. Esto de los bloqueos, ustedes tienen a mano el de, ahí lo tienen, el de Lustó, porque es muy interesante lo que le dice Lustó a propósito de los bloqueos, porque él se queja, Milei, de que lo bloqueó Cristina y él bloquea a Lustó, según la denuncia que hace el senador. Julia Estrada tuitea, Milei, se subió el sueldo por decreto mientras te decía a vos que el ajuste lo iba a pagar la casta. A los trabajadores le sacaron 20 puntos de poder adquisitivo en solo 2 meses de gobierno. A los jubilados de la mínima les dejaron el bono congelado en 55.000 en diciembre, enero y febrero, ya perdiendo la fórmula con la inflación. No hay remate. Miren el decreto 206/2024. La suba de salarios incluyó a las autoridades superiores y se acopló a la suba de enero. Ese es el tuit de Julia Estrada. ¿Tienen a mano ahí lo de Lustó? Bueno, sí. Yo me lo busco después. Sí, Víctor Hugo, acá está hablando, estamos, a ver si queda claro, el propio presidente de la Nación habla de los bloqueos, de las amenazas y de los cruces por tuit en plena madrugada. Acá, Martín Lustó lo que dice, el presidente muestra la hipocresía de su doble vara y la doble cara, valiente o cobarde, se pregunta en Twitter. ¿Decidido o insensible? ¿Riguroso con los números o mentiroso? El que se queja de estar bloqueado por CFK o el que me bloquea a mí. Y él dice, mientras firma el decreto que congela sueldos de funcionarios políticos, con la otra mano se firma aumentos para él, para su hermana y para su incipiente casta. Mientras le pide a los argentinos que aguanten este feroz ajuste, él se hace el sorprendido sobre los aumentos de sueldo que se drogó a sí mismo y a su gabinete. Y termina, más allá de la pirotecnia, el ajuste recae sobre la clase media, los jubilados y los que salen a laburar todos los días. Le hace falta mucho humo para tapar el empobrecedor impacto de sus políticas, pero el humo en algún momento se disipa. Había algo que gravitaba entre, sobre todo, su masa de electores, de su masa de acompañamiento, que es que lo percibían como un dirigente honesto, como una persona honesta que incluso en los análisis, incluso en lo más duro, era incapaz de mentir. Recordemos, en alguna oportunidad, cuando en plena campaña, cuando empezaron a surgir rumores sobre su vida privada y demás, en un momento le pregunta, él dice, no, yo no, es mentira que me acuesto con mis perros, dice, porque dijeron que yo tenía 6 perros y tengo 4. Por ejemplo, eran como respuestas que daban cuenta de un grado de honestidad donde se iba por la tangente, o donde en definitiva, o lo mismo cuando decían estás en contra de la venta de niños, y balbuceaba, no llegaba a ser enfático en su defensa, es decir, se lo advertía como incapaz de mentir incluso en aquellos temas tan escabrosos. Bueno, ya no más, su discurso ha quedado completamente en evidencia y algunos llegan a compararlo incluso con lo que tuvo el efecto la foto de Olivos. En 10:30, pero quedó tan lejos que el presidente, después del escándalo por su aumento, un salariazo para la casta de la casta, se aumentó un 50% del salario, lo pescaron, quedó expuesto y tuvo que hablar ahora. Acaba de echar al secretario de Trabajo para tratar de decir que otro tuvo la culpa. Y tan fuerte, tan acorralado quedó por ese cruce que él inventó con la ex vicepresidenta, que terminó echando a un funcionario por un tuit que él mismo se animó a postear. Quedó expuesto. Recuerdo la frase, firmó, cobró y lo pescaron. Además, Lourdes, Víctor Hugo, tengamos en cuenta que los salarios son el gran tema
nacional de este momento, y no por el aumento del presidente, sino porque están completamente licuados por esta inflación que fue promovida por el propio gobierno de Javier Milei, ni bien asumió, que se aceleró hasta el 25%. Es el gran tema nacional y es justamente un tema muy sensible para todos los argentinos. Por eso insistimos, ¿tendrá una consecuencia como ocurrió para el gobierno de Alberto Fernández la foto de Olivos? ¿Es este tema uno que empieza a ser un quiebre incluso con su propio electorado? En este caso, habida cuenta de lo que significa para el propio presidente y para su propio relato haber hecho una práctica propia de la casta.